En el siguiente documental te contaremos sobre los golpes de Estado, que se han convertido en un tema de muchos problemas en los últimos años, principalmente en Honduras, debido a los acontecimientos que este evento trae consigo. La investigación se enfocará en analizar las causas políticas y socioeconómicas que han llevado a realizar los golpes de Estado en Honduras a lo largo de su historia. En 1956, Julio Lozano Díaz asumió la presidencia de la República de Honduras. Díaz fue derrocado ese mismo año en un golpe de Estado, resultado de una combinación de factores políticos, económicos y militares que condujo a su derrocamiento. Entre las muchas razones que sucedieron, la falta de estabilidad política y de poder entre los diferentes partidos. Además, la corrupción gubernamental y la mala gestión económica y financiera. El fracaso de la reforma social es la mecha que conduce a la crisis política. En el momento del golpe, el país se enfrentaba a una situación económica difícil, con alta inflación y el aumento de la deuda externa. El golpe de Estado perpetrado en Honduras en el año de 1956 fue liderado por un grupo de militares, en el cual los personajes más importantes que formaron parte fueron el coronel Lope Rodríguez, el mayor Enrique Trinidad Oliva, el teniente coronel Roberto Galvez Báez y el teniente coronel Osvaldo López Arellano. El 21 de diciembre de 1957, la junta militar que se encontraba en el poder le entrega el mando al doctor Ramón Villeda Morales, la presidencia de la República de Honduras, al haber ganado justamente las elecciones nacionales convocadas, donde fue electo presidente del país. En 1963 se produce un nuevo golpe de Estado. La República de Honduras, bajo la autoridad del presidente Ramón Villeda Morales, siendo este derrocado. A las 5 de la mañana llegó la voz del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Honduras bajo el liderazgo del coronel Osvaldo López Arellano, anunciando a la nación en radio local. Fuerzas patrióticas intervinieron para acabar, sin duda alguna, una violación de la Constitución del país y una aparente infiltración comunista. Argumentaron que los oficiales actuaron en respuesta al creciente ruido y ansiedad de la población. Las Fuerzas Armadas han logrado tomar una decisión para salvar al país y evitar el fraude. Marchaban los preparativos para las elecciones presidenciales que se llevarían a cabo el 13 de octubre. El candidato presidencial Modesto Rodas Alvarado en la carrera se presentaba como favorito para ganar las elecciones. López Arellano se proclamó presidente provisional de la República de Honduras. Con este golpe de Estado se pretendía básicamente impedir el virtual triunfo de Modesto Rodas Alvarado, quien con su retórica antimilitarista atemorizaba al estamento castrense. Su ideología no era muy bien vista por las transnacionales banaderas estadounidenses y con algunos de los empresarios de la época. Después del golpe de Estado perpetrado en Honduras en el año de 1963, la junta militar liderada por López Arellano tomó una serie de medidas para consolidar su poder de la República de Honduras y así mantener el control de la nación centroamericana, y algunas de estas medidas fueron las siguientes: suspensión de la Constitución y disolución del Congreso Nacional, represión política, nacionalización de las empresas, control de la educación, reformas electorales. Con este golpe de Estado se instauró un largo periodo de gobierno militar conocido como reformismo militar, que duró desde 1963 hasta 1982. Tras un breve mandato de Ramón Ernesto Cruz, López Arellano perpetra un nuevo golpe de Estado que le mantiene en el poder desde 1972 hasta 1975, después de un escándalo relacionado con el pago de un soborno por parte de una empresa estadounidense. López Arellano deja el poder. El golpe de Estado de 1972 marcó una última fase de los regímenes militares en el país centroamericano, encabezada por el general Osvaldo López Arellano. Se pretendía destituirlo por las acusaciones y búsquedas de evidencias en sus cuentas privadas en el extranjero. Se negó a esto, pero fueron investigadas por los supuestos fraudes y expropiación de 22.000 hectáreas de tierra a la Standard Fruit Company. Después de lo ocurrido en su lugar, se colocó al coronel Juan Alberto Melgar Castro y se continuó con el régimen militar reformista hasta enero de 1982. El mencionado Juan Alberto Melgar dirigió el golpe de Estado bajo la excusa de que el gobierno estaba caminando hacia el populismo durante el nuevo periodo. Con Melgar en el poder se producen matanzas de campesinos de lucha por la reforma agraria, pero Melgar será derrocado por otro golpe justificado, esta vez irónicamente por la vocación reformista en que había caído el gobierno. Era el año de 1978, lo sustituye esta vez en 1980 el general Policarpo Paz García.
Paz García fue elegido por el Congreso como presidente de la República de Honduras sin haberse realizado elecciones generales. Es así como el mismo Paz García propone de volver a la presidencia del pueblo y en 1981 se convoca a una nueva Asamblea Nacional Constituyente con el fin de elaborar una nueva Carta Magna que resultó ser la Constitución de Honduras de 1982. Por consiguiente, el país centroamericano volvía a la era de la democracia. Honduras en el año 2009 volvía a estar en el ojo del huracán. Tras varios meses de crisis política entre los poderes del Estado, la presidencia de Manuel Zelaya Rosales con el Congreso Nacional y el Tribunal Supremo Electoral y la Corte Suprema de Justicia, debido al intento de Zelaya de instalar una Asamblea Nacional Constituyente para redactar una nueva constitución derogando la de 1982. Así se produjo el golpe de Estado del año 2009 ocurrido el 28 de junio. Para ese día 28 de junio, Zelaya había convocado a la población a participar en un plebiscito para consultar sobre la instalación de una cuarta urna en las elecciones de noviembre de 2009, donde adicionalmente a la elección del presidente de la República, diputados y corporaciones municipales, se pretendía consultar a la población sobre la convocatoria a una Asamblea Nacional que reformase la Constitución vigente. Sin embargo, 5 días antes de su realización, el Congreso reglamentó legalmente el plebiscito y la consulta para ser ilegal. A pesar de las decisiones y ordenanzas por parte de la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Supremo Electoral, Zelaya actuó en desacato manteniendo la consulta para junio y ordenó al ejército distribuir las papeletas de votación, después de que el jefe del ejército, Romeo Vázquez Velázquez, se negase a obedecer esta orden. Zelaya lo destituyó de su cargo, lo que provocó la renuncia de los jefes de la Fuerza Armada y la Fuerza Aérea. Por medio del uso de la violencia y amenazas a la población, se reemplazó al gobierno civil y se instauró un gobierno de facto para reemplazar al gobierno de Zelaya, que había sido electo por el pueblo. Roberto Micheletti se mantuvo al frente del gobierno de facto para completar así los 6 meses restantes del periodo del mandato de Zelaya. Durante este tiempo hubo movilizaciones en apoyo a la expulsión de Zelaya y también en repudio. Se presentaba Porfirio Lobo Sosa como ganador de las elecciones de 2009. El derechista del Partido Nacional lograba así el reconocimiento de Estados Unidos y diversos países latinoamericanos, donde destacan Colombia, Costa Rica y Perú. Reconocieron el nuevo gobierno, mientras que la mayoría de los países latinoamericanos anunciaron que no reconocerían estas elecciones, inicialmente la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos. Luego de estudiar a fondo los golpes de Estado en nuestro país, podemos concluir con la certeza que hemos estado dirigidos por malos hondureños, que solo desean el poder para cumplir sus caprichos y llevarse a todo un pueblo por delante. Un pueblo que aún no se recupera de las heridas marcadas por los golpes que nos han dejado la clase política y la clase empresarial. Los hondureños debemos conocer la verdad de los hechos y no dejarnos llevar por vientos de cualquier populismo y politiquería barata que solo busca dañar más nuestro país. Espero les haya gustado nuestro video. Hasta pronto.